Vamos a iniciar el segundo bloque de este foro temático. Expondré primero a los señores participantes la metodología, con dos recomendaciones añadidas. La primera es que apaguen sus celulares y la segunda es que a los colegas de la prensa, a todos, sin ninguna excepción, les ruego que al terminar la ronda o este bloque, si desean hacer entrevistas particulares, pueden hacerlo fuera del local, porque inmediatamente tienen que ingresar personas para continuar con el tercer bloque. Finalmente, antes de presentar a los participantes de este bloque, señalar que se encuentra con nosotros la señora María del Carmen Sacasa, coordinadora residente del PNUD en el Perú, el señor Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú, y el señor Juan Segarra, de Telefónica del Perú, con nosotros aquí. Gracias y bienvenidos. Bien, el formato es el mismo que el anterior. Vamos a exponer la primera, en una primera ronda, por un espacio de 5 minutos, ¿no? Y luego de esta ronda tendrán 4 minutos nuestros señores especialistas, el señor Ricardo Cuenca y la señora Fabiola León Velarde. En una segunda ronda, 3 minutos, cada uno de los participantes de los partidos. Luego, nuestros especialistas, el señor Cuenca y la señora León Velarde, 3 minutos. Y luego, como ya dijimos en la anterior oportunidad, en tiempo de Twitter, cerrarán su intervención cada uno de los participantes por 1 minuto. Al final de esta jornada tendremos 73 minutos de debate. Entonces, empezamos. El tiempo está ahí para ser controlado. Y empezamos con el señor Guillermo Ruiz Guevara, del partido Siempre Unidos, por 5 minutos. Muy buenos días. Gracias por la invitación, la oportunidad de participar en este foro, donde pareciera que tenemos que responder a una pregunta crucial. ¿Podemos llegar a un consenso para actuar todos en conjunto y lograr el país que deseamos? Ustedes, a partir de esta pregunta, todas las instituciones políticas y de forma maestros sobre todo, debiéramos entender que ninguna de las propuestas que individualmente pudiéramos diseñar y proponer, por lúcidas que sean, nos van a ayudar a construir el país deseado. Debemos de buscar el consenso y trabajar todos en conjunto. No me voy a referir a los antecedentes porque el sector de educación es el más diagnosticado de todos los sectores en nuestro país. Y ahí hay coincidencias, no vamos a repetir lo que todos conocemos. Pero quisiera referirme a algo que subyace en la educación inicial, primaria, secundaria, técnica, universitaria, y es el cómo enfrentamos el proceso educativo. Algo crucial que se convierte también en conductas y que genera al adulto que hoy descubrimos que tampoco deseamos. Porque la educación está centrada en todos estos niveles en ver, oír, copiar y repetir. Y esto generalmente se convierte en conductas, en maneras de actuar en el día a día. Y tenemos adultos que repiten y la mejor repetición 20 y la mejor repetición el mejor, el que destaca. Y tenemos adultos que copian. Y copian porque, claro, pues, nadie tiene tanta memoria para repetir tantas cosas o recordar tantas cosas. Y ya sabemos, por Bloom, que es el menor nivel en la estructura intelectual. Pero sobre eso insistimos. Y estas son cuestiones que tenemos que corregir en todos los niveles educativos. ¿Cómo hacerlo? Cuando hablamos de economías para cambiar el sector de educación, creo que nos equivocamos al decir que solamente es el 6%. Bien, dijo uno de los panelistas que esto se ha convertido en un fetiche. Y digo, no es únicamente el 6%, porque debemos cuidar de dónde proviene ese 6%, de qué tamaño estamos hablando, el 6% de cuánto. Y es ahí donde tenemos que actuar, pues, porque si queremos que ese 6% tenga mayor tamaño, todos debemos de preocuparnos por formalizar la economía, por reactivar la economía, por tener un PBI que no sea únicamente de 200.000 millones de dólares, sino que sea aún de mayor cantidad, como
si el 70% de la PEA es informal? Entonces aquí hay un engranaje en el que todos debemos de participar para que tengamos una mayor economía y ese 6% no sea efectivamente un fetiche, sino una realidad de la cual todos podamos sentirnos orgullosos de los resultados. Resultados que tienen que ver con una educación que contemple que los alumnos en la universidad, por ejemplo, que mayoritariamente se van en el primer año porque empiezan a fracasar o porque se casan o por múltiples razones, debieran de llevar, aunque sea algún certificado que los convierta en empleados en algún lugar. Esto ya lo he discutido anteriormente. Y el gran debate era, bueno, ¿y certificado de qué en el primer año, por ejemplo? Yo les decía, señores, ¿tenemos en el país 1 millón de personas que escriban sin errores ortográficos? Suelto la pregunta y hago una ligera encuesta. ¿Habrán? Hay 22 millones de lectores, adultos. En ese escenario de adultos que son el producto educativo también, ¿habrán 1 millón de personas que escriben sin errores ortográficos? Es un producto educativo, ¿eh? Estoy seguro que no. Bueno, ¿y por qué no logramos que del primer año universitario ya aparezca un certificado que diga correctores ortográficos, por ejemplo, entre múltiples otras maneras que pueden darse para que esos alumnos que en el tránsito de la educación superior, universitaria o no universitaria, que efectivamente no debiera llamarse así, puedan ir teniendo certificación progresiva? Está normado, está dicho, ¿se cumple? ¿Tenemos entonces acaso un sistema educativo tal que vaya desde el vientre materno como efectivamente debe de ser y como en Los Olivos lo preconizamos en el año 2009 en nuestro proyecto educativo local y así lo habíamos ya orientado, pueda ser efectivo hasta la educación superior? Eso es lo que creo debemos empezar a trabajar y buscar un consenso de conjunto para que las universidades y las facultades de educación en particular generen el nuevo maestro que deseamos para que esto pueda ocurrir. Le cedo el uso de la palabra por 5 minutos al señor Daniel Barragán, de Solidaridad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para mí hablar de educación es simplemente, creo, o para nosotros, para poder esbozar este plan de gobierno, solamente sacar un poquito la cabeza por la ventana y mirar el comportamiento de nuestra sociedad. Porque creemos que allí es el reflejo o el resultado de las aulas que hemos tenido o, en algunos casos, el no haber pasado por aulas. En ese camino, nosotros vemos un resultado que a veces nos asusta cuando manejamos un auto o cuando nos encontramos con personas en los mismos centros de labor. Siempre nos olvidamos mucho del ser humano, de la persona en la formación académica. Y nos dedicamos solamente a los tecnicismos. Tecnicismos que seguramente en una prueba PISA podremos salir con una buena nota, que aún no la alcanzamos aquí en Perú, pero que al final de cuentas nos encontramos al salir de nuestras casas con una sociedad totalmente caótica. La informalidad que hoy tenemos en este nuevo hombre emergente o emprendedor que le llamamos aquí en Perú, no es solamente que el resultado de migrantes que en su mente lo único que trajeron aquí a Lima o a otras ciudades es la palabra sobrevive. ¿Qué quiere decir ello? Que todas las acciones y decisiones que tomamos en realidad todos los seres humanos, independientemente del lugar de origen, independientemente de nuestro nivel de educación, de nuestro lenguaje, de nuestras costumbres o creencias religiosas, pues todos tenemos que realizar acciones para mantenernos vivos en esta sociedad. Parte de ello, justamente, es la educación. Educación a que actualmente en las zonas rurales muy pocas accedemos, por la poca infraestructura que hemos desarrollado en esos lugares, por errores de nuestros gobiernos, donde no han podido quizá entender cuál es la realidad en la cual nos encontramos y cuál es la proyección de futuro que debemos tener sobre el individuo primero y esta sociedad que interrelaciona unos a otros. Lo más ético de una sociedad justamente es
el intercambio de comercio y el intercambio de conocimiento. Y el conocimiento que hoy tenemos quizá no está siendo el adecuado para poder nosotros sentirnos países desarrollados, con cultura. Es por ello que nosotros esbozamos en nuestro plan de gobierno una educación con un tamiz emprendedor, donde ustedes verán que aquellos que ni siquiera se han sentado en aulas, hoy están colaborando en más de un 45% del Producto Bruto Interno de nuestra nación. Siempre le damos nosotros mucha atención a lo que es la minería, por ejemplo, que solamente aporta el 14% del PBI en su mejor momento. Pero el desarrollo de los emprendedores en esta nación, en que muy pocos han estudiado, que sus hijos hoy se encuentran en la ciudad de Lima, ya en universidades, ya en colegios, ya tanto en el nivel básico como en el nivel superior, pues ellos son los responsables en este momento quizá de nuestro futuro, y para ello deben de recibir una educación que nosotros decimos de calidad, con ideas creativas, con programas creativos que podamos llegar y acceder todas aquellas personas, no solamente desde las ciudades, sino de las zonas rurales. Nosotros, por ejemplo, estamos creando un programa que le llamamos Mi Primera Chamba y otro programa que se llama Mi Primera Empresa para los Jóvenes. Asimismo, estamos creando programas muy interesantes, como por ejemplo, un programa donde involucra a aquellas personas de edad que tienen diferentes artes que han desarrollado y hoy tienen más de 50 años y que le pueden insertarse a la educación con la finalidad de que logre quizá el mismo nivel que lo que tiene la gastronomía. Antes la gastronomía era un tema que todos los miraban de costado, pero faltó que alguien le dé ese toque a este tipo a esta educación, para que de esta manera lo veamos de una manera nosotros muy positiva. Tal es así que ahora jóvenes de cualquier estrato social están deseando desarrollar en esta área. Temas de este tipo son los que nosotros pensamos hacer creativos para que podamos tener una educación mejor y de calidad. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Jorge Ruiz, del partido Perú Patria Segura, por 5 minutos. Bien, mi saludo a todos ustedes y también felicitaciones por este evento, el foro que se está organizando, que da oportunidad de poder intercambiar opiniones. He participado en muchas reuniones, entre varias reuniones del Acuerdo Nacional en las que se buscan consensos, y eso es bueno también. Es cierto, hay grandes consensos, pero no avanzamos. Sí, simplemente son como fotografías nada más que se toman y listo, se acabó. En Perú Patria Segura nos preocupa mucho el tema que han puesto. Por los 5 minutos que nos han dado voy a concentrarme solamente en la calidad educativa. O sea, ya no el diagnóstico que tiene que ver con los estudiantes, los directores o los profesores, la infraestructura, textos, equipamiento, etcétera, padres de familia también que deben participar, sino ir en forma concreta. Una medida que lo consideraría trascendental, que el Perú todavía no se ha hecho y que da miedo, sobre todo a los inversionistas y a los que tienen, sobre todo en las universidades privadas. Bueno, lo digo esto porque usualmente las universidades nacionales, porque son gratuitas, suelen captar los que egresan en mejores condiciones, por la economía. No es que porque se es pobre también se es mal estudiante, hay también jóvenes que no pueden pagar pensiones caras, pero son buenos estudiantes. En todos los departamentos hay buenos colegios y ellos siempre buscan postular a una universidad nacional. Primero, por ejemplo, yo he trabajado en una universidad donde a una carrera X, para 100 vacantes postulaban 500 y se captaba los 100 primeros, es decir, el quintil superior, el 20% superior. Y cuando uno entraba a hacer clases ahí, entraba con mucha más facilidad a meter temas profundos. Comparo con una universidad que ya más bien capta al quintil inferior, que también tengo esa experiencia, es otro mundo también. ¿Okay? Entonces, que tiene que ver con la calidad con la que vienen los estudiantes. O sea, no es solamente calidad de la universidad,
es una calidad en cadena. Y lamentablemente los pueblos más alejados, los pueblos más pobres suelen también tener ese castigo. Pero repito, no está prohibido que ahí también hay chicos capaces, que si les da la oportunidad, magnífico sería dárselos. Acá tengo un paper, es un artículo científico publicado el 22 de enero de este año en Science, que está mi suscripción en este aparatito, de lo cual se puede bajar y se imprime, se lo sugiero, 22 de enero, donde se hace un estudio, se reporta el capital del conocimiento, el desarrollo y el milagro del Asia del Este, donde se compara con Latinoamérica y el Perú está tercero o cuarto, empezando por abajo. ¿Okay? O sea, lamentablemente así estamos, esa es la realidad que hay que aceptarlo y los políticos tienen que ver la forma como hacerlo. Aquí les voy a plantear rápidamente porque ya se me fue la mitad del tiempo. Evaluación nacional al producto al finalizar cada nivel, o sea, al producto. No asumir que el maestro hay que capacitarlo, sino al producto, o sea, al estudiante, al alumno. Por ejemplo, evaluar al que termina el nivel 1, que sería los que terminan la secundaria. Hay evaluaciones que se hacen también, que está bien por lado del ministerio, pero, por ejemplo, para el nivel 1, esa evaluación debe servir para ingresar a la universidad. O sea, sé que no le va a gustar. Estados Unidos lo hace ya hace más de un siglo. Chile lo hace más de 60 años. Los coreanos, que son los exitosos, lo hacen también hace mucho tiempo. El año pasado leí que en la China dieron un examen nacional para ingresar a las universidades cerca de 10 millones de estudiantes. O sea, no es que el examen debe ser una vez al año. Puede repetirse cada mes, si se quiere, pero los que ingresen a las universidades deben ser realmente chicos que ya están a un cierto nivel. Ahora, esto potenciaría, por ejemplo, los centros preuniversitarios. Hace unos pocos años, unos 20 años o 15 años, se estableció el bachillerato en Perú, como una especie de intercalar secundaria con universidad. Por ejemplo, universidades importantes como el Cayetano Heredia. Gracias. Lo pusieron, tengo unos 4 minutos, 30 segundos. Bueno, ahí está el reloj. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Tiburcio Solano, del Partido Perú Libertario, por 5 minutos. Les ruego que miren la pantalla al frente. Muchísimas gracias. Traigo saludo del Partido Político Perú Libertario y su equipo, el líder Vladimir Cerrón. En esta oportunidad voy a empezar con el eslogan que tenemos: no más pobres en un país rico. Viendo desde el punto de vista realista, concreta, objetiva, la historia de la educación, el país no cuenta con una política educativa sostenible y multiplurinacional. Se administra como si fuera una sola nación. Nuestra nación está conformada por más de 18 etnias, como nación quechua, naciones amazónicas, nación inca. Simplemente se está deteriorando la discriminación en este aspecto. Desde la invasión española a nuestro territorio patrio, yo no le digo conquista, terreno incaico, la educación en nuestro país es educación para consumismo, mercantilismo y desocupación. Es la educación en el país. Porque vemos qué es lo que saben hacer nuestros alumnos cuando salen sexto grado de primaria. Aparte que se les exige el lenguaje matemática, como que todos con lenguaje matemático vamos a solucionar problemas de vida en el país. Salen de secundaria, de igual manera, no saben qué hacer. De cada 10 ingresan a la universidad, el resto ¿qué hacen? Forman parte de la gran desocupación. Y la desocupación es el madre del vicio y todos los vicios y antivalores que tenemos en la sociedad. Y sobre esto, tenemos los medios informativos de comunicación, fundamentalmente la televisión, que todo lo que hace el docente o padre de familias en el hogar, no llega a su casa, en segundo desaparece el aprendizaje de valores, de identidad nacional que todo que se ha hecho. Una educación totalmente alienante, es decir, basada en culturas extranjeras.
Se percibe que todos los peruanos ya no se sienten peruanos, se sienten extranjeros. Tenemos todos los países o todos los pueblos nacen con su religión, pero en nuestro país, en la educación básica regular, se impone una religión, se impone una ideología con unas recetas de extranjerismo. Por lo tanto, pues ya nadie se quiere ser peruano, todos quieren salirse de Perú. Esa es la realidad concreta en nuestra patria. Una educación, una gestión burocrática, por más de 30.000 leyes que existen en el Perú, el 15% pertenecen a educación. Por eso es que nada se puede solucionar en tiempo récord, a pesar que las cosas son más simples de poder gestionar y atender las necesidades de educación del país, porque es una burocracia. Cuando se trata de educación, las direcciones regionales, de ministerios, UGELes, lo primero que tienen que pensar en un abogado para ser asesor. Tenemos el Colegio de Profesión de Profesores, que simplemente está politizado, partidarizado. Tenemos el sistema educativo con un capital presupuestario de la nación lo más paupérrimo posible. Por eso es que la educación en el país no camina. La educación en el Perú está postrada, postergada, porque ese le interesa a la política neoliberal, y yo lo digo capitalismo salvaje. Lo que interesa es eso. No le interesa que el pueblo esté preparado, el pueblo que esté capacitado para una vida sostenible y para una vida digna. Por eso tenemos ese sistema educativo para desocupación y consumismo. Una carrera profesional de docente postrada. Simplemente se le da una migaja del sueldo y el profesor, tanto en el ciclo regular como en la universidad, se ha vuelto cachuelero, disculpen ese término. Tenemos que buscar paliar sus ingresos económicos en 4, 5, 6 trabajos inclusive. Con esa actividad, ¿qué calidad de educación va a desarrollar este maestro en centros educativos? Y peor cuando vemos a las regiones del país. Las regiones del país están abandonadas. En el campo agropecuario, la educación no existe. Se ha postrado y postergado, envejecida las comunidades campesinas en este momento. Solamente quedan los abuelitos, los viejitos en las comunidades campesinas, y los jóvenes, ¿dónde están? Estamos en las ciudades tuburizadas. Y esto, también en la educación hay una centralización. Hay que trabajar una verdadera revolución educativa. En el sistema de educación universitaria, puesto que se ha hecho una ley, pero da una ley de la trampa. No hay peor ciego que no quiere ver, porque si una universidad con un presupuesto lánguido, de una educación con 3% para todo, básica, regular, universitaria, Gracias. ¿qué es lo que va a hacer? No tiene precedente. Muchas gracias. Le cedo la palabra por 5 minutos a Alejandro Montoya, del Partido Acción Popular. Muy buenos días, damas y caballeros. Represento a Acción Popular y a nuestro candidato Alfredo Barnechea, en que estamos dando prioridad a lo que es el sector educación, porque creemos que ahí está el futuro del país. No podemos pensar en un país de primer mundo si es que no tenemos ciudadanos de primer mundo. Y creo que la educación no solamente significa el conocimiento técnico, sino significa también educar al ciudadano para poder tener en el futuro ciudadanos de primera. Si no tenemos una educación de primera, no vamos a tener ciudadanos de primera. Y si tenemos educación mediocre, vamos a tener seguramente, y muy seguro que vamos a tener unos ciudadanos mediocres. Es por ello que Acción Popular cree firmemente de que tenemos que empezar por las bases, por la educación inicial, para comenzar a formar a ese ciudadano para que cuando llegue al nivel universitario pueda estar en condiciones de poder tener una educación superior, para así llamarlo. Estamos a favor y hemos suscrito los acuerdos nacionales con respecto a incrementar el presupuesto de educación y llegar en el año 2021 al 6%. No solamente significa dinero para mejorar la educación en el Perú, pero sí es necesario el dinero para infraestructura, sí es necesario el dinero para crear mejores condiciones de vida del docente a través de sus ingresos, y sí es necesario el dinero
para los efectos de poder tener material, laboratorios, investigaciones, etc. Pero el dinero solo no es todo. Yo creo que tenemos que capacitar a los maestros del Perú, tenemos que hacerles llegar a nuestras autoridades de que la educación es lo más importante y que gracias a la educación el Perú va a crecer, no solamente por los minerales y no solamente por la extracción de nuestras materias primas. Cuando hablamos de la educación inicial, hablamos de una especie de trapecio en la cual la base de ese trapecio es la educación inicial y que de ahí vamos a construir este trapecio educativo en donde vamos a terminar y culminar con lo que es la enseñanza universitaria. Queremos una educación, por supuesto, gratuita, queremos una educación democrática, queremos una educación inclusiva y queremos una educación igualitaria. La educación que está dándose hoy día en el país es una educación que no llega en el mismo nivel a todos los estudiantes, por diversas razones económicas, razones de estar alejados de las grandes ciudades, y nos permite tener estudiantes con menor preparación y podría hasta llamarle yo estudiantes que están siendo discriminados por el sistema. Nadie ha hablado todavía y yo creo que es tiempo de comenzar a hablar de tecnología y de utilizar a la tecnología para que sea una gran herramienta para que la educación pueda ser igualitaria y que cuando un alumno llegue al nivel universitario y pueda competir en un concurso de admisión, pueda tener las mismas preparación que los demás alumnos. Hablamos en este caso de la fibra óptica. Este año y el próximo año vamos a culminar de tener en todos los distritos del país fibra óptica que nos puede llevar información, nos puede llevar data y nos puede incluso poder llevar clases a las aulas alejadas de Lima con los mejores profesores del país. Hay excepciones indudablemente como los colegios multigrados en que esta posición quizá no se pueda dar, pero creo que son las excepciones y en ese caso habrá que analizar cada uno de estos casos. Queremos darle un apoyo total al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CNEACE. Veo que el tiempo se me acorta, pero creo que esto es importantísimo para poder tener calidad de los centros de enseñanza. Hoy en día tengo entendido la política de las actuales autoridades educativas están tratando de minimizar esta participación. Es más, quieren desaparecer esta certificación de los centros de unidades básicas y nosotros queremos dar énfasis a que CNEACE debe ser fortalecido y que mantenga su nivel técnico, porque creo que los políticos no debemos intervenir en ese tipo de certificaciones. Tenemos que tener preocupación y sí apoyamos la ley universitaria actual, la que recién se ha promulgado, pero creo que hay que tener especial énfasis en el problema de la creación de nuevos centros universitarios, porque se ha convertido esto en promocionar a candidatos a la presidencia de la República o candidatos. Muchas a gracias. Gracias. Continuaré después. Gracias. Cedo la palabra por 5 minutos al señor José Yarlequé del partido Perú Nación. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un saludo fraternal y solidario del doctor Francisco Díez Canseco del partido Perú Nación. Nos preocupa altamente la problemática universitaria y debemos señalar, como ya se hizo, que el mandato legal es la inversión del 6% del Producto Bruto Interno destinado a investigación. Alguien decía por ahí, si no mal recuerdo, Mario Bungen decía que existen dos tipos de universidades. La primera universidad de alta velocidad y que es la que forma fundamentalmente investigadores. Y segundo, la universidad de baja velocidad que es la que forma simplemente profesionales. ¿Por cuál de ellas apuesta el Perú? Nosotros planteamos, postulamos, teorizamos que la universidad peruana, el sistema peruano debe formar profesores, debe formar profesionales y debe formar investigadores. El asunto de la investigación, necesidad primordial, cardenal, fundamental, principal, que la universidad debe contar con investigadores. Sin embargo, yo me permito decirles con la venia de ustedes, me asiste la experiencia de 39 años de profesor universitario en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y por lo tanto demando yo
que la ley puede estar bien hecha, una magnífica ley, pero tenemos que levantar nuestra voz y decir, pues, ¿y la participación de la República Universitaria? ¿Lo hicieron los legisladores, los abogados? ¿Y dónde está la participación del docente, de la autoridad, del alumno, del administrativo, inclusive del obrero que trabaja en la universidad? No se plasma esto. La tan venida menos, como le llaman muchos la Cenicienta. No hablamos de proyección social y extensión universitaria. A problemas concretos, soluciones concretas. Medicinas caras, ¿qué debe hacer la universidad? ¿Qué debe investigar la universidad? Nuestra tesis principal es que la universidad debe investigar, debe hacer medicina tradicional, debe investigar las plantas medicinales, dada la alta carestía de las medicinas de patente, de las medicinas de fábrica. Y para ello necesitamos, pues, alta tecnología, presupuesto, investigadores. Y yo lo he escuchado lamentablemente y no es cierto, pues, hay buenos investigadores en el país. En la universidad pública, en la universidad privada, hay excelentes investigadores. Lo que falta es apoyo. Investigamos. ¿A quién debemos reportar esos resultados? La ley dice, la universidad corazón, cerebro de la sociedad. Pero esta universidad tiene que informar a la sociedad lo que hace y lo que no hace. Lo que hace en investigación, en proyección social, en extensión universitaria. Porque la universidad se debe a su pueblo. No hablamos nosotros de ese binomio maravilloso universidad-sociedad, este binomio antropológico, ontológico, este binomio histórico y dialéctico. Un añadido más. La ley señala que la universidad debe pronunciarse sobre los problemas políticos de la sociedad del país. ¿Lo hace la universidad pública? No lo hace. ¿Lo hace la universidad privada? No lo hace. Entonces, hay cuestiones, y ya se dijo de los millones que no se gastan. Sí, pues, pero no todo es millones, no todo es una excelente ley universitaria. Si alguien nos dice que no solamente hay que contemplar el mundo, sino que hay que transformarlo al mundo, nosotros decimos, sí, pues hay que convertir este mundo en un jardín, pero primero hay que transformar al hombre, al profesor universitario, al estudiante, al hombre peruano, hay que transformarlo primero. Entonces apostamos porque se incremente el presupuesto de la educación. ¿Por qué no el 7% como lo señala, lo postula el doctor Francisco Díez Canseco? Estamos inmersos en esto de la política de investigación universitaria. ¿Que hay posibilidad de hacer investigación? Sí las hay, pero también debe haber facilidades. Un caso concreto, si uno quiere ir al extranjero a estudiar, se me ocurre, farmacia, quiero estudiar en el extranjero. No hay apoyo de la universidad, ¿por qué? Porque si no hay presupuesto, dicen, hay que reemplazar la carga académica con profesores del mismo entorno universitario. Gracias. ¿Y por qué no se da un presupuesto adicional? Gracias. Muchas gracias. Hemos terminado esta primera ronda y ahora tenemos los comentarios de nuestros dos especialistas. Empezamos por 4 minutos con Ricardo Cuenca. Muchas gracias por sus intervenciones. Tengo 4 preguntas generales que espero puedan ser respondidas por ustedes. La primera tiene que ver con algo que han mencionado en varias intervenciones, que tiene que ver con la situación de la secundaria y la educación para el trabajo. Y ahí tengo algunas preguntas concretas. Primero, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes en esta discusión latinoamericana de ampliación de la secundaria a más años? En el Perú tenemos el promedio, estamos por debajo del promedio de los años de secundaria. Segundo, ¿cómo la secundaria se vincula al tema de la educación para el trabajo, que parece ser una salida muy rápida, ¿no es cierto? Certifico y rápidamente los jóvenes salen al mundo del trabajo. Esto se enfrenta con 2 problemas y la pregunta sería cómo enfrentarían estos problemas. Uno, que la educación para el trabajo en la secundaria acerca a la gente al mundo del trabajo, como su nombre lo dice, pero nos distancia un poco del tema de la competitividad.
porque para ello se requiere cada vez más niveles de educación superior en esa formación. Y segundo, que la educación para el trabajo en la secundaria necesariamente sacrifica algo que ustedes todos han mencionado, que tiene que ver con la formación ciudadana. Entonces, también en este tema de la secundaria, ¿cómo atender estas tensiones que generan apostar por el trabajo y certificar a los jóvenes de la secundaria en relación a estos dos puntos? El segundo tiene que ver con el emprendedurismo. De un momento acá, el emprendedurismo ha dejado de ser la excepción para intentar volverse una norma. La pregunta es, ¿posible que esto sea así? ¿Es posible que todos seamos emprendedores? ¿Es posible que la educación tenga como misión fundamental ser emprendedor? ¿Qué sucede con los otros encargos que el Estado y la sociedad le da a la escuela, como por ejemplo la formación de colectivos, por ejemplo la idea de solidaridad entre las personas, por ejemplo la idea de inclusión y democracia? ¿Cómo esto es posible de conjugarse con una idea muy intensa o intensificada del tema del emprendedurismo? Un tercer punto tiene que ver con la acreditación de la educación básica, que ha sido una discusión que hemos tenido en el país. La pregunta es por qué es necesario que alguien acredite la educación básica respecto de por qué el Estado tiene que asegurar que no importa si la provisión sea pública o privada, toda tenga que tener estos niveles de calidad. ¿Por qué será acaso que es una discusión que tenemos que dar en el país? Solo en América Latina, Puerto Rico y Perú tienen sistemas de acreditación de educación básica, después ningún otro país. La pregunta es por qué queremos hacerlo y cómo esto se relaciona con el tema más bien de asegurar por derecho que todas las escuelas en el país, no importa el lugar en donde estén, puedan obtener puedan ser de calidad y puedan ofrecer de calidad. ¿Acaso tengo que certificar eso? ¿Cuánto de esta certificación genera competencia? ¿Acredito para mostrar que soy mejor que la otra? ¿Eso es necesario en las escuelas? ¿Es permitido en las escuelas? Una mención sobre el respecto creo que también sería importante hacer. Ahí me quedo, Juan. Muchas gracias. Cedo la palabra a Fabiola León Velarde por 4 minutos. Muchas gracias. También centrándome nuevamente en el tema universitario, quisiera hacer esta vez sí preguntas muy concretas y no tantas como en la ronda pasada para que se puedan resolver de manera también concreta. Esta tiene que ver con esa tal vez dicotomía en la que nos encontramos en el presente de universidad privada versus universidad pública. Una universidad privada masificada, pero cómo asegurar la calidad. En ese sentido, el camino en el que estamos con las instancias que tenemos, ¿están de acuerdo o no con esas instancias? La Superintendencia de Educación Superior, ¿qué sistema de acreditación? Pero ¿cómo en su conjunto vamos a resolver este tema de una universidad privada, masiva, pero que al final no puede trabajar el tema de investigación, vincularse al sector privado justamente por esa masividad? Entonces, mi pregunta estaría más bien en cómo resolver esa tensión. Masivo, privado, público, masivo, o cuál es la dirección en la que estarían pensando. Y lo otro tiene que ver con los aspectos de esas pasarelas que no tenemos, sin embargo, entiendo que están tratándose en la nueva ley de institutos superiores entre la educación técnica, tecnológica y la educación superior. Y la preguntan también si podrían centrarla en qué educación para el Perú, o sea, esta educación debe estar regulada de alguna manera, preponderancia de cuál educación, cómo confrontar el tema de la educación técnica, tecnológica y universitaria versus acceso y calidad. Priorizar algo porque normalmente con los pocos recursos se debe priorizar, se va a priorizar acceso, se va a priorizar calidad
Y por último, el tema también del vínculo al sector privado. Sin duda, la universidad, la investigación, los institutos en general de investigación deben vincularse al sistema productivo, al Consejo Nacional de Educación y a los programas que se están trabajando hoy en el Ministerio de la Producción. Pero ¿cómo se va a generar esa articulación? Educación universitaria, técnica, ¿por qué no? Y tecnológica, y sector privado, porque se dice de que hay que fomentarlo, pero específicamente, ¿cómo se haría? Entonces, esas serían mis 3 preguntas, ¿no? Una educación masiva versus privada, pública, la educación técnica superior y universitaria, y el emprendedurismo y la vinculación universitaria al sector privado. Gracias. Muchas gracias. Empezamos entonces la segunda ronda. Esta tendrá intervenciones de 3 minutos. Entonces procedemos y le entrego la palabra a Guillermo Ruiz, de Siempre Unidos. ¿Cómo lograr el equilibrio entre lo inmediato y lo inmediato? Creo que con eso resumo las preguntas que nos acaban de hacer, pero las respuestas son muy complejas. ¿Cómo comenzar por una real reforma educativa? Lo que ahora estamos observando que el Ministerio de Educación es una mejor gestión, pero no es una reforma educativa, no confundirlo. Reforma educativa es reformar el aula y reformar también la calidad en la formación de los maestros. No es únicamente capacitar a los que están en ejercicio, sino prever las incubadoras de maestros, los lugares donde se forman los maestros para un nuevo tipo de educación. ¿Cómo lograr que esta además sea una educación para el trabajo? ¿Y cómo lograr la pertinencia desde la educación superior? Tenemos que empezar por las habilidades intelectuales. No es únicamente que los chicos tengan mayor cantidad de datos acumulados o mayores aprendizajes, porque tenemos gente que tiene mucho conocimiento, pero que reflexiona pésimo, que no tiene las habilidades intelectuales suficientes para usar bien los conocimientos que posee. Pero también tenemos gente con mucho conocimiento, muy inteligente, pero con una madurez emocional terriblemente mala. Y es decir, no lograron el desarrollo emocional suficiente para ser gente madura. 3 condiciones que en la escuela básica hoy en día no están aunadas para formar el hombre que queremos, el profesional que necesitamos. Entonces, es una articulación que viene desde temprano y recorre todo un sistema educativo real, un sistema educativo en el cual interfiere una academia preuniversitaria, por ejemplo, donde hay mucha inversión, donde en la circunstancia actual se la necesita, pero que es una contradicción al sistema educativo existente. No entiendo por qué aquellas universidades donde hay facultades de educación quieren evaluar un producto educativo que sus maestros se supone han formado bien. Entonces, ahí hay algo que corregir igual. Necesitamos que haya un equilibrio en todo esto y el priorizar el acceso podría pasar porque las academias preuniversitarias donde hay una inversión importante se conviertan en CETPROS y den algún certificado que favorezca el empleo de los que ahí estudian, porque actualmente ahí se invierte mucho dinero que para muchas familias se convierte en nada. Las respuestas que nos han alcanzado los señores del panel debieran de ser contestadas realmente, pero el tiempo no lo permite. Voy a intentar algo más. La articulación a la que nos estamos refiriendo exige que las habilidades que se forman en el hombre puedan llegar a un nivel de educación superior en donde éste sea efectivamente capaz de investigar. Pero si él no sabe observar, analizar, organizar e interpretar, ¿qué habilidades intelectuales pretendemos que alcance para investigar? ¿Necesitamos investigadores en educación superior? Gracias. Sí, empecemos en la educación básica. Muchas gracias. Cedo la palabra por 3 minutos al señor Daniel Barragán, de Solidaridad Nacional. Gracias. Muchas gracias. Bien, las preguntas son bien interesantes. Yo haría una pregunta también a todos los que estamos aquí presentes y diría, ¿cuántas horas de estudio hemos realizado en algunos temas que quizás no desarrollamos actualmente? Muchos quizás tenemos 2 o 3 carreras y empezamos a estudiar porque la oferta universitaria es grande debido a la demanda y a los hábitos que hemos traído nosotros en nuestra mente. Todos queremos ser profesionales, por ejemplo.
Hay un estereotipo de que el profesional, etcétera, por cada siete ingenieros creo que hay un técnico en el Perú. Entonces, hay un problema, primero creemos nosotros, de que existe un divorcio entre la empresa o lo que requiere la sociedad y la oferta universitaria. Este divorcio genera lo que hoy vemos, personas que salimos de las universidades y quizás estamos haciendo taxis, tenemos taxistas sobreeducados, ingenieros que saben más matemáticas que muchos de los que estamos aquí y se encuentran haciendo taxi. Porque creemos y nos centramos en que la calidad de una educación solamente se encuentra en el tecnicismo. Y es allí donde yo voy a y lo enlazo con el emprendedorismo. Todos nacemos emprendedores, pero no todos somos emprendedores empresariales. Pensamos que el emprendimiento o el emprendedor se dirige solo al hombre empresarial y no es así. Hay emprendedores sociales, emprendedores artísticos, emprendedores deportivos, etcétera, en todo ámbito de la sociedad. Lo que sucede es que nos estamos centrando solamente a pensar de que el siendo profesional es lo que mejorará el desarrollo de la sociedad. Hablaban de la educación regular con la educación para el trabajo en la secundaria. Yo creo que sí se pata muy bien y allí sí entra la decisión política del Estado en que los homologue a todos los técnicos que hemos salido de diferentes institutos y o colegios con educación técnica, debe de preocuparse por homologar a estos señores que han estudiado en estos lugares, de tal manera que podamos, con términos de asociatividad, con estos conceptos de asociatividad, poder internalizarnos en el 2TLC que hemos firmado con otros países del extranjero. Nosotros tenemos que apoyar como Estado justamente a estos pequeños microempresarios o personas que han salido de la educación técnica, de tal manera de brindarles conocimientos para que tengan competitividad y puedan también salir al extranjero. Eso yo creo que sí es una función del Estado. Gracias. Le cedo la palabra al señor Jorge Ruiz de Perú Patria Segura por 3 minutos. Bien, gracias nuevamente. Todas las preguntas tienen que ver en realidad con la calidad de la educación, ¿no? Y a cada cual su contenido. Acá tengo el texto de lo que viene a ser el diseño curricular nacional, que está bien hecho. O sea, tiene buenos contenidos. O sea, se aspira a buenos contenidos, pero en la práctica no enseñan bien, por decir, ¿no? Por ejemplo, inglés tiene en la secundaria 2 horas todos los años, del primero hasta el 5º año. Un tiempo suficiente como para terminar la secundaria, está entendiendo el inglés, pudiendo leer artículos, en fin, ¿no? Entonces, pero no ocurre. Entonces, justamente lo que yo decía, esa evaluación al producto, o sea, al alumno, lo que busca es eso, o sea, encontrar cómo está formándose a ese estudiante, quién está fallando, el maestro, la escuela, no hay ayudas, en fin, para el maestro. Entonces, nosotros montaríamos todo un equipo, ya sea en el Ministerio de Educación y en las regiones también, que ayude a proveer de textos, capacitaciones a los maestros, mandarle videos, darle todas las facilidades para ello. Por ejemplo, ahora yo compro por $30 un Chromecast, le enchufo a un televisor de estos de inteligencia que hay ahora, y al toque estoy comunicándome con Internet y estoy pasándole como maestro a los alumnos los últimos avances de un tema que estoy enseñando. O sea, yo interactúo con el texto avanzado, con lo que preparo para la clase, pero también estoy entrando a Internet, puedo bajar revistas científicas que están tocando el tema, etcétera, ¿no? Entonces, es eso lo que buscan nosotros cuando decimos evaluar al producto, para a través de eso evaluar también al maestro. ¿Y qué está fallando? ¿Dónde está fallando? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? Eso lo hacen todos los países que buscan desarrollo más rápido por calidad educativa. Y si tengo calidad educativa, va a ser fácil pues, ir a dar este trabajo desde secundaria, ¿no? O sea, yo puedo enseñar a un chico de la secundaria a hacer tales cuales cosas, ¿no? A mujeres o hombres, en fin. Por ejemplo, una vez estuve de jurado en un tecnológico en temas de salud, en el caso de técnico y farmacia, y le pregunté, prepárame 100 mililitros de dextrosa al 5%. Explícame, ¿cómo lo haces? Estaba egresando.
y no le habían enseñado ni siquiera lo que era una balanza. No sabía pesar, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas busca esa evaluación. Ahora, la acreditación y la recertificación, y ya hay ley desde el año 2007, y en Perú todavía no se cumplió nada. O sea, acreditación de las carreras, cómo están formando, y certificación de los profesores que egresan, y por eso planteamos evaluación al terminar el nivel 1, al terminar el nivel 2 y el nivel 3, incluso cuando son profesores también, seguir evaluando, lo que se llama la certificación, que tampoco se cumple, a pesar de que hay leyes. Gracias, muchas gracias. Cedo la palabra al señor Tiburcio Solano, de Perú Libertario, por 3 minutos. Perú Libertario plantea hacer una revolución educativa y progresista con un sistema de enseñanza sostenible. Ingreso libre de los ciudadanos del país a las universidades públicas, totalmente gratuitas, y eliminar de esta manera los CEPRES y fácil recojo de dinero para engrandecer y hacer campaña política y algunos que hacen política en el país. Establecer una política educativa sostenible para un trabajo digno y una vida digna. Desburocratizar la gestión del Estado con reducción y desarticulación de la telaraña de normas que existen en el país. Evitar la politización y partidarización en la gestión educativa del país, de cambiar directores, UGELes, como cambiarse de camisa cada semana. En educación básica, primaria y secundaria productiva, que lleve pues a certificación y acreditación a una ocupación para trabajo, de tal manera que, y declarar a la carrera profesional de educación en la primera carrera del país. Convertir a las universidades que realicen investigaciones científicas y tecnológicas para la industrialización del país y evitar ser consumistas de ciencia y tecnología totalmente extranjerizante. Y para lo cual, Perú Libertario cuenta ya con materiales, que aquí tenemos para hacer una educación productiva para una vida sostenible, fundamentalmente dirigido para el campo agropecuario que está postrada y abandonada desde la invasión española a estos días. Aquí tenemos para solucionar los 3 grandes problemas que tienen el mundo y en nuestra patria, que es el problema de producción agropecuaria y seguridad alimentaria. Tenemos el gran problema de educación ambiental y nutrición. Y tenemos pues el problema de nutrición, tantos alimentos en el Perú que no sabemos nutrirnos. Y esto llevado a cabo a partir de educación inicial hasta educación superior y posgrado con las investigaciones científicas. Y solo esto, ¿cómo podemos hacer, señores? Solamente cambiando la constitución política del Estado, que es neoliberal. Si mientras no cambiamos esta política establecida de desarrollo en todos los sentidos del país, simplemente todo lo que estamos haciendo acá es demagogia y estaremos siempre engañando al pueblo para poder llegar en un momento electorero. Y estos debates deben ser permanentes. Los medios de comunicación deben saber también atender estas informaciones que hacemos. Ojalá este trabajo que estamos haciendo, que no solamente quede para los que están sus candidatos y no para nosotros que estamos proponiendo cosas importantes, sostenibles, factibles de hacer en el país, porque hay potencial humano, hay infraestructura, hay todos los recursos necesarios del Perú para poder hacer. Y solamente es toma de decisión y cambio de actitud del pueblo peruano para apostar por una nueva gestión de Estado peruano. Basta ya del neoliberalismo que nos lleva a pobreza y miseria. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Alejandro Montoya, de Acción Popular, por 3 minutos. Se nos ha preguntado, como una forma que no es necesario, si solo Costa Rica y Perú acreditan o están empezando a acreditar. Yo diría lo contrario. En todo caso deberíamos sentirnos orgullosos de que en el Perú hemos iniciado, por lo menos, a acreditar las instituciones educativas del país. Si queremos dar una educación de calidad, tenemos que tener centros de calidad educativos. Siempre se habla del África como un continente olvidado del siglo XIX. En África del año 62 vienen dando acreditaciones a las instituciones educativas. O sea, en lugar de nosotros enseñar al África, debemos copiar de ellos. A ese nivel estamos en cuanto a la calidad educativa en el país. Se habla de emprendedores y se nos ha preguntado también de qué hacer con los emprendedores, cómo educarlos para llegar ahí. Y nadie habla aquí de que tenemos que crear ciudadanos con valores, ciudadanos con principios, y saber qué cosa es nuestra bandera, y saber qué cosa es nuestro himno nacional, y saber qué cosas son nuestras raíces, y no existe la educación cívica en la cual pueda educar
a un estudiante al respeto que debe tener por otro ciudadano. En ese aspecto creo que se ha dejado de lado los valores del ser humano para darle prioridad a las matemáticas, a la química y crear simplemente ingenieros, como es mi caso, ingeniero civil, en la cual si no hubiésemos tenido educación cívica en mi colegio, quizá yo no hubiese sabido lo que significa el respeto y dónde empiezan mis deberes y terminan ellos. Hoy en día el ciudadano peruano siento que no sabe lo que son sus derechos, nadie les ha enseñado de qué derechos tienen y de eso se aprovecha las autoridades, se aprovecha fundamentalmente la policía, porque cree el ciudadano que siempre está disminuido. Si comenzamos a formar a ese ser humano, comenzamos a darle esa fuerza de poder saber que ellos son primero, porque ellos son los que tienen la fuerza de elegir a sus gobernantes, vamos a poder tener otro Perú también. Y de esa forma podemos crearle y saber que ellos pueden hacer mucho por su país y pueden ser emprendedores, pueden ser hombres independientes, individuales, que pueden hacer sus propios negocios en orden, respetando las normas y también buenos empleados respetando los cánones que se puedan dar en las empresas donde trabajan. Se ha dado especial énfasis a las universidades y los institutos tecnológicos han sido vistos como disminuidos. Y yo creo que hoy el país necesita de muchísimos técnicos. Tenemos problemas, por ejemplo, en la construcción, en donde faltan técnicos electricistas, faltan técnicos que se dediquen a las instalaciones sanitarias, faltan técnicos a todo nivel, albañiles. Creo yo que la función o la imagen que tiene el país de los técnicos es una función como disminuida. Sin embargo, existen muchos profesionales, y sabemos, y aquí se ha manifestado, que terminan siendo taxistas y que tienen el título de ingeniero, tienen el título de abogado. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a José Yarlequé, del Partido Perú Nación, por 3 minutos. Muchas gracias. En primera instancia, para referirme a lo que ha mencionado el doctor Ricardo Cuenca acerca de la competitividad. Evidentemente tenemos la obligación de formar, de brindar al mercado profesionales competentes. Pero alguien ya dijo en la vieja Europa, el hombre necesita 2 muletas, una muleta filosófica y una muleta científica. ¿A qué me estoy refiriendo? En nuestra secundaria nos falta el curso de educación cívica, por ejemplo. En la universidad nos está faltando los cursos de lógica, de filosofía, de cálculo. ¿Cómo nosotros vamos a ser hombres completos, totales, integrales? Que tenemos necesariamente pues, que manejar la ciencia de las humanidades y la ciencia del cálculo, la física, la teoría cuántica y etcétera. Por algo nos llaman universidad. Somos la élite, somos los favorecidos de la sociedad. En cuanto a la solidaridad, que entendemos que es una responsabilidad compartida, claro pues, nos está faltando desde el inicio hasta la secundaria, hasta la universidad, la cultura del perdón. No tenemos cultura del perdón, no tenemos la cultura de la reconciliación, y de ahí, ¿cuál es el fruto? ¿Cuáles son los resultados? La violencia, el pandillaje, la corrupción a todo nivel. En cuanto a lo que mencionó la doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la tricotomía, ¿no? La cuestión privada, pública, que yo recuerde, doctora, existe, por ejemplo, el consorcio, donde confluyen universidades nacionales, públicas y privadas. Por ejemplo, recuerdo el consorcio formado por San Marcos, Cayetano, Católicas, la UNI y la Agraria. Entonces ahí se está dando en la práctica diaria, en el quehacer diario, el ejercicio, el esfuerzo que tienen que hacer pues las universidades públicas y privadas. En cuanto a, esto sí es cierto, un buen alcance de la doctora, necesitamos técnicos pues. ¿Qué pasa con el alumno que no ingresa a una universidad? No tiene que hacer. Se dedica al juego, al vicio y etcétera. ¿Por qué no buscar un mecanismo cercano, rápido, urgente, en donde aquel joven que no ingresa a la universidad que tenga acceso a los institutos técnicos? No es que necesitamos tantos técnicos de acuerdo a las necesidades inmediatas del país. Y en cuanto, dice, vinculación con el sector privado, ¿sí? Yo ya mencionaba la urgencia de hacer medicina tradicional en la universidad, pero vinculada con la empresa. Porque si no,
por favor, nos vamos a quedar en la caverna de Platón o en el túnel de Sabato y no vamos a llegar a ver la luz. Muchas gracias. Termina esta segunda ronda con los comentarios de Ricardo Cuenca. Muchas gracias. Dos preguntas muy puntuales. ¿Creen ustedes que es responsabilidad también de la universidad o de los institutos superiores técnicos y tecnológicos la formación ciudadana, que fue encargada fundamentalmente de la educación básica? Y si lo creen así, ¿cómo es que deberían desarrollarse esas competencias de formación ciudadana en la educación superior? Y lo segundo, insisto, ¿cuáles son los beneficios de la acreditación de la educación básica? Efectivamente, no es Costa Rica, Puerto Rico y Perú. Y en África, efectivamente, como bien dice el señor Montoya, hay muchos años de acreditación de la educación básica, porque en África subsahariana alrededor del 80% de la oferta básica es privada y por lo tanto se necesita tener algún tipo de regulación distinta a la que da el Estado. Si 8 de cada 10 escuelas es privada, probablemente se necesiten otros mecanismos, cosa que no pasa todavía en el país. Insisto, la acreditación de la básica, ¿qué supondría? ¿Qué tipo de calidad es la que supondría evaluar y cuáles serían las ventajas de hacerlo? La verdad es que termina con los comentarios de Fabiola León Velarde. Sí, insistiendo un poco en la pertinencia y la articulación del sistema universitario, técnico y tecnológico. Por un lado, ¿cuáles serían los planteamientos concretos para poder vincular más el ámbito técnico-tecnológico al sector privado y para que además tanto la educación técnica como la universitaria forme profesionales de excelencia? Nuevamente con esta dicotomía entre una universidad masiva o una universidad selectiva, una universidad privada o pública. O sea, ¿cómo vislumbran ustedes esta relación y cómo articular un sistema privado, público, técnico, universitario? Como primera pregunta. Y como segunda, insistir también que la universidad debería volver a ser ese foro que nos permita generar conocimiento, interpretar nuestra realidad y vincularnos al sector privado. Particularmente creo que con 140 universidades, algunas con más de 50.000 estudiantes, eso es complicado. Entonces, ¿cómo plantear que eso vuelva a ocurrir? Y no me refiero solamente a aspectos de investigación técnica o productiva, sino también a cómo las universidades vuelven a ser ese espacio, ese foro donde tenemos miles de estudiantes con gran creatividad y con muchas ganas de aportar a todos los temas que nos preocupan. Como digo, no solo los tecnológicos o solo los científicos, temas de justicia, temas de inclusión, temas de seguridad pública, los aspectos de la regulación en diversas instancias, inclusive la educativa, temas ambientales, temas de bioseguridad. La universidad ha dejado de ser ese foro que participa e interpreta nuestra realidad y además está desarticulada de todo el sistema. ¿Cómo articular todo esto? Muchas gracias. Bueno, en realidad ustedes verán, son varias preguntas de temas muy interesantes y 1 minuto para responder es insuficiente, así como en el anterior bloque lo que les ofrecemos y promovemos es continuar este debate en las páginas de la República, en los programas especializados de Frecuencia Latina, etcétera, pero igual tenemos que cumplir rigurosamente con lo que ha sido planteado para todos los bloques y los partidos. Entonces vamos a la última ronda. Por 1 minuto a Guillermo Ruiz Guevara. La escuela que no queremos es una que condiciona el razonamiento y que mutila la creatividad. Y al no querer esto, lo que sí queremos es la matematización del pensamiento que ayuda al desarrollo de conocimiento aplicado y a la construcción de soluciones. Y esto incluye una educación en actitudes, que está muy venida a menos. No podemos ya hablar de educación en valores. Todo ha demostrado que eso no es pedagogizable.
es la consecuencia de una educación en actitudes, que incluye lo cívico, lo premilitar, la educación vial y muchas otras actitudes que el adulto de hoy no está mostrando. Allí tenemos que hacer un trabajo importante si queremos llegar a las consecuencias que nos requiere Fabiola León Velarde y Ricardo Cuentas de sus preguntas. Pero creo que esto es lo que puedo contestar en este minuto como cuestión de partida para el edificio de soluciones que necesitamos. Gracias. La palabra a Daniel Barragán, de Solidaridad Nacional. Yo veo que el centro de las preguntas y lo que estamos exponiendo normalmente se está centrando a una educación para la dependencia. Nosotros creemos en la educación para la independencia, en la responsabilidad individual, en el amor propio y temas que te llevan a ti a poder fundar tu propio negocio de manera de comportamiento. Hoy hay jóvenes universitarios cuya mente está deseosa de ser independiente. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros creemos que el conocimiento nos enseñará cómo hacer algo, pero la sabiduría únicamente llega a aquellos que saben qué es lo que quieren en esta vida, aquellos que están dispuestos a pagar el precio por conseguir lo que quieren, aquellos que tienen fe, aquellos que tienen coraje. Y armados de estas virtudes, nuestros jóvenes y todos los ciudadanos estarán en busca de sus sueños y metas. Muchas gracias. Al señor Jorge Ruiz, de Perú Patria Segura. Sí, las preguntas son muy interesantes, bien difíciles de poder responder ni siquiera en 10 minutos. Acaba de publicarse en un minuto el texto correspondiente como esto, pero para los tecnológicos, y no hay un solo contenido. Se habla de las familias y que se las carreras, etcétera, pero no se ponen contenidos. Es importante saber, para poder decir, yo voy a enseñar según el avance de la ciencia y la tecnología a hoy, y qué es lo que requiere eso, el industrial, en fin, donde tiene que trabajarse. Por ejemplo, lindo fuera que un médico que acaba de terminar y que ha pasado el examen de final de su carrera, ojo, hay países que no dan el título, simplemente el título lo da el colegio profesional respectivo, luego de una evaluación, como una especie de acreditación de su formación. Si pasa, va a ejercer. Bueno fuera que vaya a un pueblito lejano del Perú y dice, no quiero ser empleado del Estado, sino pongo mi consultorio para que el Estado me pague lo que sirvo, lo que curo. Nada más. O sea, se relaciona con la salud, por ejemplo. Nada más. Muchas gracias. Señor Tiburcio Solano, de Perú Libertario. Todos los problemas del Perú, no solamente educación, pasa por cambiar el nivel o modelo de gestión de educación, de gestión de Estado peruano. Si también no se cambia esta constitución política del Estado, todo lo que estamos hablando va a quedar en vacío y nunca se va a ejecutar. Entonces necesitamos un cambio de la constitución política del Estado. Sin ella no hacemos nada. Y este paso, nosotros planteamos 10% del PBI para educación, el 10% de PBI para salud. Y es un sistema de salud, por ejemplo, en el Perú, para evitar la discriminación que existe. Entonces podemos seguir proponiendo algunas alternativas o paliativas para un enfermo que viene de años. No podemos curar sin una nueva medicina, que es la ley de leyes, la Constitución Política del Estado. Necesitamos un cambio urgente de esta Constitución. Sin ella no hemos hecho nada. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Alejandro Montoya, de Acción Popular. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Solamente diré con respecto a lo de la acreditación, que en el Perú los centros educativos de educación básica tienen 1.4% que están en proceso de acreditación versus 95% en los países de África. Pero no quisiera entrar a polemizar, simplemente quería rápidamente decir qué proponemos, además de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y es que vamos a afianzar y a expandir la beca 18. Queremos también, igual pensamiento, hacer con la beca Presidente de la República, que nosotros llamamos beca 25, para poder tener técnicos peruanos que regresen aquí y que mejoren nuestra educación. Queremos también dar énfasis a los cursos, como ya mencioné anteriormente, de educación física y educación cívica. Creo que son armas fundamentales para la creación de un nuevo ciudadano peruano. Y queremos, por otro lado, darle a las regiones la posibilidad de que puedan tener en su currícula
temas y un Gracias. porcentaje de educación para Muchas gracias. tocar los temas regionales en su educación. Gracias. La última intervención de José Yarlequé, de Perú Nación. Muchas gracias. Se toca el punto de la acreditación básica y concomitantemente a ello exigimos la acreditación universitaria. Es decir, por ejemplo, postulemos nosotros, Perú Nación postula que al año 2020 todos los profesores que trabajan en la universidad deben ser magísteres o doctores. Una cuestión concreta. En cuanto a los temas ambientales que tocó la doctora León Velarde, sí, pues tenemos el concepto, tenemos la consecuencia de que la naturaleza como objeto hace posible que el hombre actúe en ella, que el hombre realice su esencia en ella, que el hombre se objetive en la naturaleza, dada su doble función, es decir, como ser biológico y como ser humano, es decir, tomando la supervivencia y realizando la esencia del hombre como tal, el cual tiene derecho a la autoestima y el respeto de todos los demás. Muchas gracias. Bien, hemos terminado el segundo bloque. Les ruego que hagamos un pequeño intermedio de 5 minutos para que puedan ingresar los señores que participarán en el tercer bloque. Les ruego a los colegas que las entrevistas se hagan fuera de este local para no interrumpir el desarrollo del foro. Muchas gracias.